y junto a mis compañeros Ricardo y Evelyn estaremos hablando del justnaturalismo, la interpretación de la sociedad de los pensadores contemporáneos y un análisis social del justnaturalismo respecto a los derechos de la comunidad LGBT. El justnaturalismo es una corriente filosófica que se desarrolla en el ámbito del derecho y fundamenta los derechos humanos. Para esta corriente, esos derechos provienen de la naturaleza de las personas. Los pioneros más representativos y destacados del justnaturalismo fueron Luc Rousseau y Hobbes, en el cual Luc es un filósofo inglés que también creía en la existencia de las leyes naturales y según Luc, todos los seres humanos tenemos naturaleza a una serie de derechos por el simple hecho de ser un humano. Entonces, entre todos los derechos se menciona que tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cada uno de estos no se nos los pueden arrebatar. Rousseau, por su parte, tenía un pensamiento que está fundamentado en la idea de que el hombre naturalmente es bueno y en una sociedad que está en una sociedad que lo pervierte de manera maliciosa. Esta contraposición constante entre el orden natural y el orden artificial, lo que corrompe e impregna todo su pensamiento. Por otra parte y por el contrario, Hobbes tenía una ideología basada en una frase diciendo el hombre es un lobo para el hombre, refiriéndose a que cada uno superponía su propio derecho y su propia naturaleza sobre otros, creando un caos entre todos. Hobbes creía ya de por sí que el hombre era malo por naturaleza, entonces superponía a sí mismo su propia subsistencia por encima de otros. No obstante, aún así él creía que no todos eran de esta manera y había personas que pensaban ética y moralmente, entonces no todo siempre estaba perdido para él. Ahora es tiempo de hablar de la interpretación de la sociedad a través del pensamiento contemporáneo. Uno de los pensadores contemporáneos más importantes fue Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco. Él centraba su perspectiva de la sociedad con respecto a una metáfora de una modernidad líquida, es decir, comparaba ciertos aspectos de la sociedad con las cualidades que tienen los fluidos, como por ejemplo la levedad, la movilidad, la fluidez y sobre todo la transformación, pues ahora no se puede mantener una sola forma definitiva. Él decía que hay una destrucción de agentes y relaciones sociales como lo son la familia y otros círculos, y de esta forma un individuo no puede seguir un proyecto vital, y de esta forma también se hace una identidad que vive al día y sigue nada más proyectos volátiles que son perturbados por la realidad líquida en la que se vive. Y ya que hemos establecido una idea general acerca de la modernidad líquida de Bauman, vamos a aterrizarlo en la temática actual de los derechos de la comunidad LGBT. Es bien sabido que desde siempre han sido juzgados por sus preferencias o por su ideología o expresión de género, pero en realidad no está tela de juicio el cómo quieran ellos vivir su ideología de género, cómo quieran expresarlo o cómo quieran vivir su sexualidad, porque en realidad es parte de un derecho que todos tenemos. Todos tenemos derecho a una identidad y a una expresión. Pongamos un ejemplo con respecto a las familias homoparentales para mencionar a Bauman. Si bien él decía que la falta de compromiso y la destrucción de relaciones sociales como lo son la familia son cosas que vuelven leves y líquidas a la sociedad, ¿por qué quitarle ese derecho a una persona simplemente por sus preferencias a formar una familia, es decir, adoptar? En cuanto al constante cambio y transformación de la que habla Bauman acerca de la sociedad actual, tal vez no sea tan malo. Actualmente, la comunidad LGBT recibe más aceptación porque hay un cambio de perspectiva. Son personas que también gozan de derechos y hablar mal de ellos no es una opinión, a final de cuentas es una discriminación. Una frase que quiero destacar de Bauman es que en la actualidad hay mucho activismo de sofá, es decir, que creemos que desde él y comentando cosas en redes sociales vamos a realizar un cambio. Es válido, pero pienso que también hay que informarse e investigar para que así podamos cambiar de perspectiva y de esta forma no permitir también el odio hacia otras personas, en este caso simplemente por vivir tu sexualidad y tu identidad de género como a ti te plazca. Voy a hablar sobre Byung-Chul Han, el cual es un filósofo nacido en Seúl, Corea del Sur, que desde que se convirtió en una de las figuras principales de la filosofía contemporánea ha mantenido resguardada su vida privada lo más que ha podido. Sus trabajos posteriores a la sociedad del cansancio incluyen críticas al capitalismo tardío,
el consumo, el amor, la vida pornográfica y la hipertransparencia, siendo el exceso de positividad el elemento problemático que podemos tomar como hilo conductor en la obra. Una de las frases más icónicas que podemos resaltar de este filósofo es: el imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En ese consiste su violencia. Si nos ponemos a pensar y lo transferimos a lo que es la vida actual, en el problema sobre la libertad de la comunidad LGTB, podemos relacionar mucho esta frase, ya que pues hoy en día es raro o difícil ver a una persona que le guste otra persona de su mismo sexo, o que le gusten los dos sexos, o que sea transgénero, entre otros. Pero es algo que ya ha abarcado la actualidad y debe ser tomado con más igualdad. Mi nombre es Evelyn Pamela Pomor-Sueste y les estaré hablando del filósofo contemporáneo alemán Peter Sloterdijk, el cual nos habla en La crítica de la razón cínica, un libro que él ha publicado en Alemania en 1983, el cual nos introduce en el concepto de cinismo moderno, en el cual es un concepto que utiliza para explicar la paradoja que el hombre está en su máximo saber es poder, pero no sabe cómo utilizarlo. De eso es lo que nos habla todo este libro y lo que nos trata de transmitir este filósofo alemán. Él también habla sobre que en consecuencia el cinismo no surge del sujeto, sino que surge de la sociedad, el cual de ahí, a partir de todas las influencias, puede denominarla como un cinismo moderno. Ya no es en sí a un sujeto, sino que se utiliza para poder referirse a la época en la que se está viviendo, en el cual también en este mismo libro nos habla con melancolía sobre la filosofía, los pensadores presocráticos que anteriormente nos daban revelaciones. Ahorita mismo la gente no tiene eso debido a que tiene a su alcance ya el conocimiento. Es por eso mismo que nos habla sobre este tipo de cinismo en la modernidad, en nosotros. Este es el pensamiento que ha estado alargando este precursor, este filósofo de la edad contemporánea. Ahora, ¿cómo se relaciona el pensamiento o el concepto que nos da Peter Sloterdijk acerca del modernismo cínico con el tema de los derechos de la comunidad LGBT? Bueno, pues el cinismo sexual en realidad está marcada por una ideología del amor idealista. Por lo tanto, las personas que aún se quedan estancadas en este pensamiento de un amor ideal, un amor pues, que se ha estado viendo desde hace mucho tiempo, y no se detienen a pensar o empatizar con los sentimientos de las demás personas. Es ahí donde Peter Sloterdijk nos menciona sobre que la filosofía ha estado muerta. Entonces, si recordamos en tiempos anteriores, en clases anteriores, donde hemos visto que la filosofía ha hecho una revolución, sea antes con los dioses, con las creencias que se tenían antes de la creación del mundo, con el cristianismo, ha roto bastantes ideologías y ahora está estancada en esta época, en esta modernidad contemporánea, en el cual ya no nos deja avanzar y no nos deja analizar y empatizar con las personas. Hola, mi nombre es Ricardo Yuxul y hoy les hablaré sobre Immanuel Kant, uno de los pensadores
de la época contemporánea y su relación con el justnaturalismo. La contribución de Kant a la tradición justnaturalista consiste en haber conectado las nociones de libertad jurídica, derecho natural y voluntad general del siguiente modo. Los conceptos de libertad jurídica y derecho natural ya no están conceptual y normativamente ligados, como ocurría en la tradición justnaturalista, a un fin empírico o moral, previamente adscrito a la naturaleza humana, sino que Kant los redefine y concibe de manera tal que concluye con Rousseau que la voluntad general es la condición de posibilidad de la compatibilidad entre la coacción estatal y libertad. Por último, retomando la crítica de Kant a la orientación normativo-tecnológica de la tradición del derecho natural, intentaré mostrar que los fines normativos que aparecen en los esquemas argumentativos de esa tradición y que él rechaza para el ámbito del derecho, que son recuperados en la doctrina de virtud, específicamente en la comprensión de la propia perfección y la felicidad ajena como los fines objetivos que dan contenido a los deberes de virtud. Aterrizando esta idea de Kant a la actualidad, podemos tomar como ejemplo el derecho de la expresión y orientación de la comunidad LGTB, ya que cada quien elige su forma de ser, su forma de actuar, su forma de ser feliz de sí mismo, sin importar el género, porque la felicidad lo puede encontrar uno solo o con otra persona, no necesariamente del mismo sexo. Por eso, la idea de Kant es mantener una felicidad y una perfección. Y esto solo se logra cuando una sola persona se sienta a gusto consigo mismo y que se sienta libre para poder expresar lo que siente.